Buenos días, familia Antioquía, tu hogar. Bienvenidos a este servicio que el Señor nos regala el día de hoy. Quiero que por favor me acompañen al libro de Juan, el capítulo 15, del versículo 1 al 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Bueno, familia, y para poder ilustrar un poco más este pasaje de la Biblia, quise traer este fruto. Y bueno, en la palabra de Dios dice que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Es decir, que nosotros seríamos estas ramitas. Este ramillete de uvas debe estar conectado al tronco que le da vida para que estas uvas puedan nacer en esta ramita. Dice la Biblia que nosotros somos los pámpanos, es decir, que nosotros somos estas ramas. Entonces, así como esta rama debió estar conectada al tronco para que dé la fruta, asimismo nosotros debemos estar conectados a la vid. Y la vid es Jesús. Ahí la Biblia dice, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Es decir, que Él es la fuente de vida. Y debemos estar conectados con la vid, o sea, con la fuente de vida que es Jesús. Familia, quiero que hoy podamos reflexionar un poco qué tan conectados estamos con Dios, porque Él quiere que nosotros permanezcamos con Dios, que permanezcamos con Él. Y bueno, no sé qué tan cercano está nuestra relación con Dios. No sé si podemos darnos cuenta, digamos, si yo quito una de estas uvas y por más de que esté así de cerquita a la fuente que le da la vida, aún no está conectada. Debe estar cerca para que le dé vida. Asimismo, familia, debemos estar cerca de Jesús, que Él es el que nos da la vida. Dice que no podemos hacer nada sin Dios. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Él quiere que podamos permanecer en Él. Familia, yo les pido que en este momento, donde quiera que estén, cierren allí sus ojos y podamos hablar con el Señor. Que podamos ser sinceros. Él nos conoce y sabe aunque qué tan cerca estamos con Él, qué tan cerca está nuestra relación diaria con Él, y que podamos ser sinceros en esta mañana. Vamos a orar porque el Señor está con los brazos abiertos esperándonos para que podamos ir a Él y podamos tener una relación más cercana con Él. Señor, yo te doy muchas gracias. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos regalas el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos dices que debemos permanecer, Señor, estar conectados contigo, Padre. Señor, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestros afanes diarios, Señor, el trabajo, el estudio, las necesidades diarias, Señor. Tú conoces, Padre, aún los que tienen hijos, Señor, la responsabilidad que tienen, Padre. Y, Señor, de alguna manera de pronto
nos hemos desconectado, Señor. Aún, Señor, no sé, de pronto inconscientemente tratamos de hacer mil cosas y a la vez no hacemos nada. Yo te pido, Padre, que seas tú obrando, Señor, en cada uno de nosotros. Danos sabiduría, Señor, para manejar el tiempo, Señor, para tener los espacios que debemos tener contigo, Señor. Danos ese amor, Señor, de leer tu palabra, Señor, ese amor, Señor, de buscarte, Padre. Tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, y yo te pido, Padre, que pongas ese querer, ese hacer, Señor, para estar más cerca a ti, más conectados a ti, Señor. Gracias, Padre, porque es un privilegio, Señor, poder escuchar hoy tu palabra, porque es un privilegio, Señor, hoy poderte bendecir, hoy poderte alabar, Señor. Gracias por la vida, gracias por la familia, Señor. Padre, mira cada familia, Señor, que está reunida, Señor, cada uno en sus casas o de pronto en sus trabajos. Señor, gracias, Padre, por cada uno de ellos. Yo te pido que los bendigas en el nombre de Jesús. Bendice a los niños, bendice a los jóvenes, bendice a los adultos, a los ancianos, Señor. Que tu presencia rodee, Señor, cada espacio donde quiera que estamos, Señor. Espíritu Santo, obra en nosotros y que podamos, Señor, bendecirte, Señor, en este día. Gracias porque es un privilegio, Señor, poder servirte. Gracias, Señor, porque es un privilegio poder escuchar tu palabra, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú obrando, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la obra, Señor, que has empezado, Señor, en cada uno de nosotros y la terminarás, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, le damos paso a la alabanza, que sea un tiempo de bendición y gracias por estar conectados. Que estén muy bien. Adiós. Que todos los pueblos te
que toda tu creación hoy te corone, Rey. Digan que tú eres poderoso, tú eres Rey, 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 tú eres Rey. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está aquí rendido, conmigo siempre quiero, Señor, estar. Nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo y mi alegría, tú estás, Señor, conmigo todo el día, y en ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa
si es más hermosa que cualquier cosa. Una vez más con ustedes por medio de esta transmisión. Un especial saludo para todos nuestros hermanos de la iglesia Antioquía Tu Hogar, Rocío Bajo y Kennedy, y también para nuestros amigos y familiares. Por favor, acompáñenme en una oración. Señor, hoy quiero agradecerte especialmente por cada persona que está conectada y los que se conectarán a esta transmisión. Oro por vida espiritual para cada uno. Por favor, Señor, bendícelos, guiándolos al conocimiento de tu palabra, redarguyéndolos por la gracia de tu Espíritu Santo para que cada uno en medio de sus necesidades puedan orar a ti. Que cuando estén bendecidos, contentos, felices de andar contigo, puedan también ser adoradores, para que su vida espiritual siempre esté a un nivel óptimo. Oro también por sanidad, Señor. Bendice, Señor amado, a cada uno de mis hermanos y hermanas, amigos y familiares, con la sanidad. Por tu llaga somos nosotros curados. La palabra del Señor dice que tú llevaste nuestras enfermedades y sufriste nuestras dolencias. Por eso ahora te pido, Señor, que seas sanando a cada uno desde la cabeza hasta los pies. En cualquier área de su cuerpo que se sienta afectada, ahora mismo declaro sanidad y restauración para cada uno. También oro por vida económica. Gracias por la provisión, gracias por los empleos, gracias por los negocios, gracias por los medios que tú provees, Señor, para traer el recurso para cada familia. Bendice económicamente a cada familia. Oro también por protección divina. Te suplico, Señor, que en la salida y en regreso a casa de cada uno, tu ángel les acompañe a cada uno. Que sean protegidos, que sean bendecidos, que sean guardados de terror repentino y de malas noticias. Obra por tu misericordia, obra por tu gran amor y tu gran verdad. También, Señor, oro por recompensa a su fidelidad. Muchas personas en este tiempo de pandemia, tú las has bendecido económicamente, les has provisto sus empleos, sus negocios, les has ayudado y no han faltado el pan en su casa. Y a causa de eso también ellos han bendecido a otros que han padecido necesidades familiares, amigos y personas aún desconocidas. Gracias por esa actitud de bendecir. Gracias por esa fidelidad que cada uno ha tenido. Y gracias por la fidelidad que cada uno ha tenido para respaldar tu obra. A tal punto de que no importa la situación que se esté viviendo, tu obra sigue adelante, Señor. Tu evangelio se sigue predicando. Gracias, Señor, por esa fidelidad de cada uno. Yo la bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Hoy les compartiré el tema moldeados para ser como Cristo. Iniciamos yendo al libro de Isaías, capítulo 64, versículo 8, que dice: Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, tú nuestro alfarero. Todos fuimos hechos por ti mismo. Todo servidor en la obra de Dios debe pasar por las manos de Dios para ser restaurado o hecho de nuevo. Ese es el gran plan de Dios, porque cada uno de los que hemos venido a Dios, que hemos venido a Cristo, hemos aceptado el plan de salvación, venimos con unas vidas deterioradas por el pecado. Pero allí en Jeremías capítulo 18, el profeta tuvo una gran experiencia. El Señor le dijo: ve a la casa del alfarero.
Él simplemente obedeció y fue a la casa del alfarero y vio que el alfarero había tomado el barro, lo había puesto sobre el torno, estaba moldeando para hacer una hermosa pieza, pero mientras la hacía se le deterioró, se le dañó. Y el alfarero sencillamente cogió el barro, volvió a moldearlo y volvió a colocarlo en su herramienta para seguir haciendo la pieza hasta que quedó una hermosa pieza que él necesitaba. Y el Señor le dice a Jeremías: no podré hacer así con mi pueblo, no podré hacer así con mis siervos, no podré hacer lo mismo con mis siervas, con la gente que me quiere servir, con la gente que quiere ser un instrumento en mis manos. Pues déjeme decirle que sí. Cada uno de nosotros, los que hemos venido a Cristo y queremos ser siervos en su obra, queremos ser instrumentos para su obra, somos moldeados por Él. Por eso cuando aceptamos el plan de salvación, el Espíritu Santo lo que hace es venir a nosotros, ayudarnos a entender esa salvación y a preservarla, a cuidarla todos los días. Y también va formando en nosotros el carácter de Cristo. Porque necesitamos el carácter de Cristo para poder hablar de su palabra, para poder hablar de su obra, para poder ser instrumentos en sus manos. Necesitamos el carácter de Cristo. A tal punto que un día podamos llegar a decir, como dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, tenemos que comprender también a través de esta enseñanza que Dios no elige a personas súper especiales, súper dotadas o personas desocupadas que no tienen nada que hacer para que vengan a hacer algo en su obra. No, el Señor viene y simplemente mira nuestro corazón. Él siempre elige de acuerdo a nuestro corazón, de acuerdo a ese corazón sensible. Por eso es que el apóstol San Pablo dice allá en 1 Corintios 1:26 al 29, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cada hombre y cada mujer que desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos que han sido instrumentos en las manos del Señor, han sido personas comunes y corrientes. Y Dios hoy está usando a personas comunes y corrientes. Por eso, para ilustrar esta enseñanza, debo hacer uso de un personaje central. Y tiene que ser un personaje que haya sido moldeado por Cristo, que haya dado pruebas de esa transformación que sufrió al encontrarse con Jesús. Y he elegido a Simón Pedro, con el objetivo de observar cómo Dios trata a sus siervos mientras los moldea, comprender la lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo, aprender para enseñar y sacar lo mejor del personaje central para crecer espiritualmente. Así es de que este tema es para que crezcamos espiritualmente. Y el primer punto dice su entorno familiar, el entorno familiar de Simón Pedro. De su entorno familiar solo sabemos que era hijo de un hombre llamado Jonás, un pescador llamado Jonás, y que tenía un hermano que se llamaba Andrés. Es lo único que sabemos de su entorno familiar. Y que tenía una suegra. Esas tres cosas sabemos de su entorno familiar. No sabemos más, porque la Biblia no nos narra más. La Biblia no nos habla ni de sus hermanos, ni de otros hermanos, ni de otras hermanas, ni mucho menos de la mamá, porque en ese tiempo las mujeres eran totalmente desconocidas para reconocerlas en un escrito como los que dejaron los apóstoles. Hay indicios de que Pedro y Andrés venían de un hogar que era temeroso de Dios. Ninguna parte de la Biblia lo dice, pero podemos deducir por algunas cosas. Por ejemplo, cuando nació ese niño, Andrés, que era mayor que Simón, cuando nació le colocaron por nombre Andrés. Y eso para los judíos tiene un gran significado, es muy importante. Los judíos, especialmente los temerosos de Dios, siempre miraban a sus hijos y los proyectaban en la vida. Andrés significa hombre fuerte, viril y valiente. Eso nos dice que algo bien especial de temer a Dios estaba detrás de sus padres. Cuando nació Simón, luego posteriormente, cuando nació este otro niño, le colocaron por nombre Simón, que quiere decir ha escuchado. Y hay una pregunta, ¿ha escuchado a quién? Se supone, por lógica, especialmente en el pueblo judío, que Dios los escuchó. Tuvieron alguna oración muy especial en el tiempo de su
de su embarazo, en el tiempo de su alumbramiento, alguna problemática, alguna dificultad. Y el Señor los escuchó y por eso le colocaron por nombre Simón. Hablando acerca de que tenía una suegra, la historia la encontramos en Lucas 4:31 al 39. Allí nos cuenta la historia de que Jesús asistió a la sinagoga un día de reposo. Y tal vez con él asistió Pedro, Andrés y tal vez otros discípulos que ya seguían a Jesús. Y allí en la sinagoga, en el servicio, ocurrió que un hombre que tenía un espíritu inmundo se manifestó. Y el Señor Jesucristo lo reprendió, lo echó fuera y lo liberó. Y eso fue muy notorio entre la gente. Cuando terminaron el servicio, como ocurre cuando nosotros terminamos nuestros servicios, que alguien invita a otros para ir a la cafetería, para ir a almorzar, Pedro y tal vez Andrés invitaron a Jesús a su casa para que fuera a pasar con ellos un momento y tal vez para almorzar. Y cuando llegaron allí encontraron que la suegra de Pedro estaba sumida en una gran fiebre. Dice Lucas, una fiebre intensa. Lucas, que era médico, sabía qué clase de fiebre tenía. Y Pedro estaba a la expectativa, ya había mirado lo que había ocurrido allá en la sinagoga, ahora estaba esperando qué hacía Jesús. Especialmente si iba a tratar con una mujer, ya que los judíos no trataban mucho con las mujeres, porque para los judíos y para especialmente los fariseos y los saduceos se levantaban cada día y su oración era: gracias Dios, porque no soy esclavo, ni gentil, ni soy una mujer. O sea, la mujer la tenían totalmente rezagada. Pero el Señor Jesucristo, moldeando a sus discípulos, les dio una enseñanza. Se inclinó y oró por esta suegra, y la fiebre le dejó inmediatamente. Y dice la Biblia que se levantó y le servían, porque realmente lo que hace cada mujer, cada persona que ha tenido un encuentro con Jesús y que recibe una bendición especial de Dios como la que recibió esta mujer, lo que hacen es servir al Señor. Gloria a Jesús, bendito sea Dios para siempre. Entonces avanzamos rápidamente y tenemos ahora el punto 2, el encuentro de Simón con Jesús. Y ese encuentro es muy similar al que de todos nosotros. Eso está narrado en Juan capítulo 1, versículo 36 al 42. Allí lo primero que encontramos es de que el primero que se encontró con Jesús fue Andrés. Pero Andrés traía ya una historia. Andrés, una persona muy sensible a la voz de Dios, muy sensible a los asuntos espirituales, había escuchado a Juan el Bautista predicar allá en el Jordán sobre el arrepentimiento e invitar a la gente a que se bautizaran, y él se había unido al ministerio de Juan el Bautista. Pero cuando Juan el Bautista vio a Jesús y dijo: ahí hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él entendió entonces que él era el Mesías y automáticamente se unió a Jesús y comenzó a ser discípulo de Jesús. Y aunque Andrés nunca había escuchado predicar al apóstol Pablo esas enseñanzas que dio, por ejemplo, allá en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Andrés no había escuchado eso, sin embargo, hizo como si ya lo hubiera escuchado y se fue y le comunicó el mensaje a su hermano Simón y lo trajo a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer cada una de las personas que nos hemos encontrado con Jesús, hacer lo que hizo Andrés. Ahora Simón está frente a Jesús. Y miren lo que ocurre. Mirándolo Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Eso me indica de que era como si el Señor ya los conociera. Lógico, si eran gente temerosa de Dios, gente que buscaba a Dios, Jesús ya lo tenía en su corazón, ya discernía que eran personas conocidas por Dios. Y entonces el Señor le dice a Simón: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, o sea, piedra. Desde este día en adelante Simón entendió cómo era la condición del viejo hombre y el nuevo hombre, cómo era la condición entre Simón y Pedro. Igual que nos ha ocurrido a cada uno de nosotros los que hemos llegado a Jesús, los que nos hemos encontrado con Jesús, hemos recibido una nueva naturaleza, hemos recibido una nueva identidad, porque ese día que nos encontramos con Jesús, ese día que aceptamos su plan de salvación, dice que Él nos engendró nuevamente, no de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, nos dio una nueva naturaleza. A partir de entonces, Pedro aprendió cómo era el caminar diario entre el viejo hombre y el nuevo hombre, cómo era su vida constante.
Él inició entonces aquí un proceso de su nueva identidad, porque cuando Dios cambia el nombre de una persona es para darles una nueva identidad. Inició un proceso, un conjunto de rasgos y características que lo diferenciarían cada día entre Simón y Pedro. Y entonces en el tercer punto encontramos el llamamiento de Simón Pedro. Para el llamamiento de Simón Pedro, no sé si premeditado, planeado o por las circunstancias de la vida, pero el Señor produjo un milagro. Y yo me pregunto, ¿para qué produce el Señor milagros? ¿Por qué hacía milagros el Señor de vez en cuando? Pues déjenme decirle, mis hermanos, que el Señor hacía milagros con tres propósitos especiales. Uno, para confirmar su palabra. Dos, para que la gente se arrepintiera. Y tres, para que entendieran el mensaje y lo pusieran en práctica. Entonces aquí estamos frente al milagro de la pesca. Y eso está allá ilustrado en Lucas capítulo 5 del 1 al 11. Dice la historia que Jesús estaba a la orilla del lago de Genezaret y la multitud se agolpaba a su alrededor y querían escucharlo. Y Jesús ve a dos barcas que están ahí y ve a unos pescadores que descienden y están lavando sus redes desanimados porque habían pescado toda la noche, habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Entonces preciso elige la barca de Pedro para que se la preste para subirse. Y Pedro se la presta y él se sube y le dice que le aleje un poco de agua. Es que así es el Señor cuando está moldeando, cuando está trabajando con una familia, cuando está trabajando con una persona. Lo primero que elige es su vida, elige su casa, elige su negocio, elige su estudio, elige su profesión, elige su vehículo, elige lo que usted tiene para ponerlo al servicio de su obra. Y déjeme decirle que Él paga muy bien. Él sí que sabe pagar, Él sí sabe que el obrero es digno de su salario. Después de que terminó de predicar, entonces le dice a Simón, boga mar adentro y echa la red. ¿Qué le responde Simón? Le responde, toda la noche hemos estado pescando y no hemos hallado nada. Como el Señor le estaba moldeándole, le dice, te voy a enseñar. No lo dice así, pero me lo supongo allá en el corazón de Jesús. Te voy a enseñar que una cosa es andar con Jesús y otra cosa es andar lejos de Él. Una cosa es andar como el nuevo hombre y otra cosa es andar como el viejo hombre. El viejo hombre vino a hacer lo que siempre sabía hacer, a pescar, pero igual que siempre va a ocurrir de que va a encontrar una tierra de resistencia, va a encontrar muchas luchas y muchas pruebas para encontrar la bendición económica. Pero con el Señor era diferente. Bogó mar adentro, echó las redes y no las podía sacar por la cantidad de peces. Entonces, ahora se despierta el nuevo hombre. Y el nuevo hombre lo único que puede hacer es ponerse de rodillas y decir, Señor mío y Dios mío, apártate de mí que soy pecador. Y dice que dejándolo todo inmediatamente le siguió. Qué bueno que la obra del Señor, el moldeo del Señor, produce resultados. Y el cuarto punto, Cristo lo moldeó con su ejemplo. Y con su ejemplo, tenemos algunos ejemplos como el Señor moldeó a Pedro. Lo moldeó enseñándole que hay que pagar los impuestos. ¿Y cómo es eso? Allá en Mateo 17:24 encontramos la historia que vinieron a cobrarle el impuesto al Señor, pero el Señor no tenía recursos económicos para pagar el impuesto. Y creo que también se lo cobraban a Pedro y a los discípulos que estaban con él. Pero el Señor les enseñó que con Él se puede conseguir hasta para los impuestos. Con Él se puede conseguir hasta para pagar las deudas. Y por eso le dice, ve al mar y echa el anzuelo. Y al primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Paga mi impuesto y paga el tuyo también. Porque cuando andan conmigo, cuando están conmigo, hay bendición para todos. Bendito sea el Señor. Luego le enseñó a cumplir la voluntad del Padre. Allí cuando Pedro sacó su espada y le bajó la oreja a Malco, el Señor le dijo, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Yo vine a hacer la voluntad de Dios. Esa historia está en Juan 18:11. ¿Sí? Yo vine a cumplir la voluntad de Dios. Aquí yo estoy para hacer la voluntad de Dios. Pedro estaba aprendiendo. Pedro aprendía.
Luego lo comprendió en sus debilidades, porque Pedro tenía muchas debilidades. Y en Mateo 26, 31 al 35 les cuenta a sus discípulos, les está narrando a sus discípulos que ellos lo van a abandonar, que van a venir, lo van a apresar y todo lo van a abandonar, lo van a dejar solo. Sus discípulos le decían que no y Pedro le dijo, Señor, no, yo hasta la muerte iré contigo. Pero el Señor con mucho amor, sin ninguna recriminación ni nada, le dijo, esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Así, con mucho amor, el Señor sabía sus fortalezas y sus debilidades y estaba moldeándolo, estaba enseñándolo. Pedro aprendió que el Señor lo amó. Allí en la última cena el Señor toma una toalla, se la ciñe, toma un lebrillo con agua y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Y cuando llega donde Pedro, Pedro no quiere. Pero luego que el Señor le explica y le da enseñanza y lo exhorta y le ayuda, entonces Pedro dice, Señor, no solo mis pies, sino todo mi ser. Y así Pedro le lavaron los pies y Pedro aprendió, Pedro fue enseñado, Pedro fue moldeado con los ejemplos de Jesús. En el 5º punto encontramos las características de Simón Pedro. Pedro era un hombre con unas características excepcionales, pedía explicación de todo, hacía muchas preguntas. Déjeme decirle que esa clase de personas es importante en la obra del Señor. Esos que preguntan, que indagan, que investigan, ¿sí? Y que se dejan guiar, hermanos, siempre resultarán victoriosos, siempre resultarán siendo muy importantes en la obra del Señor. Por ejemplo, cada que el Señor predicaba una parábola, como nos lo explica Mateo 15:15 y Lucas 12:41, Pedro estaba atento a preguntarle, ¿por qué hablaste por parábolas? ¿Por qué esta parábola? ¿Qué quiere decir esta parábola? Siempre estaba indagando, siempre estaba investigando. En otra ocasión le pregunta al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y entonces el Señor nos deja la doctrina clara ya en Mateo 18:21. No, hasta 7, no, hasta 70 veces 7. Y ahí aprendemos la doctrina de que siempre hay que perdonar. Hermanos, no es que perdonamos 1, 2, 3 veces, es que siempre hay que perdonar. No importa cuántas veces se equivoquen nosotros, siempre hay que perdonar. El Señor no le importó cuántos se habían equivocado para ponerlo allá sobre la cumbre del Calvario, allá en la cruz. No, Él no le interesó eso, sino que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Más adelante, otra vez, Pedro le pregunta al Señor, ¿qué ganan los discípulos con dejarlo todo para seguirte a ti? Y entonces el Señor nos deja la doctrina de que aquel que deja padre, madre, hermanos, casa por causa del nombre de Dios, por causa del servicio a la obra del Señor, recibirá mucho más allá en la eternidad y también aquí en la tierra por servirle al Señor. En otra ocasión, Pedro le preguntó al Señor por qué se había secado la higuera. Y con esa pregunta nos dejó la enseñanza muy clara de que la fe es algo muy sencillo. La fe simplemente es tener conocimiento de Dios, de las cosas de Dios. Luego creerlas y ponerlas por obra. Dijo que la fe era tan sencilla como decirle a este monte, quítate y échate en el mar. ¿Sí? Era algo muy sencillo. Y nos enseñó esa doctrina sobre la fe a causa de esa pregunta de Pedro. Entonces, tenemos que decir que Pedro sobresalió con la respuesta a la gran pregunta que hizo Jesús. Por ser tan inquieto, por ser tan preguntón, también estaba atento a las preguntas, a las cosas que hacía Jesús. Y allá en Mateo capítulo 16 al 17 nos dice que Jesús, la gran pregunta fue, ¿y vosotros quién decís que soy yo? La respuesta de Pedro es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces entra en una relación muy importante, muy personal con Jesús. El Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Petros, que es Pedro, y sobre esta piedra o roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Más adelante, en otra ocasión, terminando el sermón del monte, el Señor dijo en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, una persona que escucha la palabra, las personas que escuchan las palabras, las personas que reciben la revelación de quién es Jesús, las personas que entienden el mensaje de salvación, que lo comprenden, que lo viven, que lo aplican en su vida, son edificados sobre la roca.
Y entonces aquí se comprende lo que es la iglesia. La iglesia está fundada sobre Cristo y todos nosotros somos piedras pequeñas, desde Pedro el primero, ya y para adelante nosotros. Gloria a Jesús. Ahora, si quieren una explicación de qué es una roca y la diferencia entre una roca y una piedra, la tengo. Una roca es una piedra muy dura y sólida. Para la geología, una roca es un sólido cohesionado que está formado por uno o más minerales. Los minerales más abundantes en una roca se concentran, se conocen como minerales esenciales o fundamentales. La piedra, por otro lado, es también un sólido cohesionado que está formado de minerales en proporciones pequeñas. Se denominan minerales dependientes o subalternos. Entonces, debemos dejar esto muy claro. La confesión de Pedro y su fe personal en Cristo es la misma fe y la misma confesión que todos debemos tener en nuestras vidas para formar parte de la iglesia del Señor. Todos también como Pedro llegamos a ser piedras puestas sobre la roca para ese gran edificio que es la iglesia. Y en sexto punto tenemos la personalidad y carácter de Simón Pedro. Vamos a hablar algunos punticos sobre la personalidad y carácter. Lo primero que encontramos en la Biblia es que Pedro era impulsivo. ¿Y cómo lo sabemos? En la historia ya de Mateo capítulo 14, 28 al 30, que dice que el Señor estuvo predicando y luego que terminó de predicar les dijo a sus discípulos que fueran en las canoas al otro lado del lago y que lo esperaran allá. Mientras tanto el Señor se subió solo a la montaña a orar y estuvo orando, pero sus discípulos iban en las barcas y de pronto una gran tempestad los invistió y estaban ahí a punto de la nave de ser destruida y estaban en angustia. Pero el Señor descendió de la oración y fue donde ellos y llegó caminando sobre las aguas. ¿Y por qué decimos que Pedro era impulsivo? Porque apenas vio que Jesús caminaba sobre las aguas, dijo, manda que yo vaya sobre las aguas. Es que todos nosotros como hijos de Dios, que estamos siendo moldeados, de vez en cuando somos impulsivos en el ministerio, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, queremos predicar a multitudes, queremos orar, queremos poner un programa de televisión, un programa de radio, una cantidad de cosas y nos lanzamos, somos impulsivos. Porque hay una sensación de lo que hace el nuevo hombre, pero hay veces se nos olvida que allá dentro de nosotros también está el viejo hombre. Entonces, aquí notamos que Pedro fue impulsivo, pero más tarde, en otra ocasión, se ve, o en esa misma ocasión y en otras, se ve la cobardía del viejo hombre que está ahí. Entonces tenemos que ver a Pedro cobarde. Allí en Mateo, allí nos dice en la historia que leímos, que luego de que caminó sobre las aguas se olvidó que era Pedro y se miró a sí mismo como Simón y empezó a mirar hacia el piso y se olvidó de mirar a Jesús y comenzó a hundirse. Entonces actuó cobardemente cuando dice ahora, Señor, sálvame, Señor, sálvame. ¿Sí? En otra ocasión, en Mateo 26, 69 al 74, historia muy conocida por todos. Luego que el Señor lo han detenido, lo han llevado y Pedro está por allá afuera y sale una muchacha y le dice, tú andabas con él, no, yo no. Otra muchacha sale y le dice, tú eres uno de ellos, no yo, no. Y luego salen otros y le dicen, tú eres un discípulo de ellos, de Jesús. Y dice, no, y maldijo y dijo, no conozco al hombre, sí, no lo conozco. Entonces ahí se nota la cobardía. ¿Cuántas veces nosotros también, de una u otra manera, con nuestros actos, con nuestras acciones, con nuestros comportamientos, con nuestras incoherencias, con nuestras malas decisiones, hemos negado al Maestro? Gloria a Jesús. Pero también Pedro lo encontramos hablando de su carácter y personalidad, ¿sí? Que era una persona colérica. ¿Dónde sabemos? ¿Cómo sabemos de que era colérico? Especialmente en esa acción que tuvo cuando le bajó la oreja a Malco, allí en Juan 18:10. ¿Sí? Una persona colérica, no ninguno reaccionó. ¿Por qué otros no reaccionaron? Sino Pedro sacó la espada y le bajó la oreja al soldado. ¿Sí? Eso es un acto de cólera, una persona colérica. Pero también Pedro era una persona sentimental. Ahora, que nosotros seamos coléricos también, muchas veces actuamos erróneamente, así como actuó Pedro. ¿Sí? El Señor tuvo que reconvenirlo, el Señor tuvo que decirle que metiera su espada, que la guardara, que Él estaba para hacer la voluntad de Dios. Así muchas veces nosotros también actuamos, pero también tenemos al Pedro sentimental. No solamente era impulsivo, cobarde, colérico, sino que también fue sentimental. ¿Cómo lo sabemos? Mateo 26, 75. Allí cuando, después de que el gallo cantó las 3 veces, Él salió y dice, y lloró amargamente. Qué bonito, hermanos. Podamos ser impulsivos
para hacer algo espiritual. Pero que no seamos cobardes, ni mucho menos coléricos. Más bien que seamos sentimentales, que nos dejemos tocar por la obra gloriosa del Espíritu Santo, por su palabra, por las enseñanzas, por las alabanzas, y que podamos llorar nuestros errores, podamos llorar nuestros fracasos. Esa fue una acción muy importante de Pedro, llorar amargamente, sentir dolor por su equivocación, sentir dolor por su error cometido. Esa fue una acción en medio de su moldeo, en medio de su capacitación para ser hombre de Dios. Ahora, aunque sabemos también que era torpe en algunos momentos, luego de esa gran inteligencia que tuvo al responderle a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, más tarde el Señor siguió dialogando con él y le contó que él necesitaba ir a morir y que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro torpemente intervino y le dijo, Señor, no hagas tal cosa, no tienes que hacer eso, ¿por qué tienes que hacerlo? ¿Por qué tienes que morir? ¿Por qué tienes que sufrir? Y entonces el Señor, con mucho acierto, le dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Eso está en Mateo 16, 21 al 23. Me eres tropiezo. ¿Por qué eres tropiezo? ¿Por qué no pones la mira en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, en los asuntos espirituales, sino que pones la mirada en la tierra, en los asuntos de los hombres? Me eres tropiezo. Oh, hermanos, de vez en cuando también nosotros nos equivocamos en este proceso, en este moldear, en este caminar diario. Muchas veces nos hemos equivocado. Muchas veces, hermanos, hemos sido torpes. Gloria a Jesús. Otra característica de Pedro, allá de su personalidad, era que en su viejo hombre era muy perezoso. Allá en Marcos capítulo 14, 37 al 38 nos dice cuando Jesús los dejó orando allá en Getsemaní y volvió a verlos, estaban durmiendo y le dice Pedro, no le dice Pedro, le dice Simón, ¿no has podido velar conmigo una hora? En otra palabra, como decirle viejo hombre, ¿no has podido velar conmigo una hora? Y hoy el Señor nos dice viejos hombres, viejas mujeres, antiguas naturalezas, ¿no has podido velar una hora? Pero si estás siendo perezoso como Pedro, el Señor nos dirá lo mismo. No has podido velar conmigo una hora. Ahora, a causa de esa situación, es que Pedro negó al Señor. Y a causa de esa situación de no estar apercibido, fue que Pedro llegó también a cumplir otra característica de su carácter, y es que era rebelde. En Juan 21:3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche y no pescaron nada. ¿Por qué? Porque estaban fuera de la voluntad de Dios, no estaban cumpliendo los propósitos de Dios. Estaba en rebeldía. ¿Por qué le digo que estaba en rebeldía? Porque según Mateo 28:7, el ángel les había enviado un mensaje con las mujeres. El ángel les dijo, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, ya aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho, he cumplido con traerte ese mensaje. Y Pedro y los otros discípulos lo escucharon, pero no lo creyeron tal vez. Ellos dijeron, no, vamos a la pesca, vamos a lo que sabemos hacer, vamos a lo que siempre hemos hecho. Gloria a Jesús. Y muchas veces actuamos así, nos alejamos. Nos alejamos del Señor, nos metemos muchas veces en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en nuestros estudios y descuidamos la tarea que el Señor nos ha encomendado. Pero el Señor hoy te está hablando, el Señor te está llamando. Habrán algunas cosas que no te están saliendo muy bien, como no le salió bien a esta gente la pesca toda la noche y no pescaron nada. Muchas cosas, pérdidas hasta en la economía, problemas en la familia, problemas en el hogar, problemas con los hijos, muchas situaciones adversas que se dan. Y es porque estamos actuando en rebeldía. Gracias a Dios por ese pastor de pastores que tenemos, al Señor Jesucristo. El punto 7, el pastoreo del Maestro. Él vino entonces ahora a pastorearlos. Y Juan capítulo 21 nos habla de esa historia maravillosa. Jesús busca al rebelde Simón Pedro. Y lo buscó no para recriminarlo, no para ponerlo en disciplina, no para echarlo de la iglesia, no para desconocerlo, no para juzgarlo, no para siempre estarlo indicando con el dedo de que se había equivocado. No. Porque cualquier persona que se haya equivocado como Simón, pero que están siendo moldeados por el Señor, van a recuperarse como le ocurrió a Simón. Por eso lo primero que hace el Señor es reargudirlo. ¿Cómo lo reargulló?
con la pregunta: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos respondieron: no. ¿Por qué no tenían algo para comer? Porque no tenían. Habían ido a pescar, habían trabajado toda la noche y nada habían pescado. No tenían nada que ofrecerle al Señor, ni material ni espiritualmente. Estaban totalmente vacíos y hasta desnudos, porque Pedro se había quitado la ropa y estaba desnudo en el mar. Pero el Señor fue a restaurarlos. Entonces comienza a bendecirlos. Lo siguiente que hace es bendecirlos. ¿Cómo los bendice? Mostrándole el camino a la bendición. Porque eso es lo que hace el Señor. El Señor viene para restaurarnos, nos muestra el camino a la bendición. Entonces Él les dijo: echad la red a la derecha. Y ellos obedecieron y le echaron. Y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. No la podían sacar. Entonces, luego de que Pedro comprende que es el Señor, se coloca su ropa y viene y está frente al Maestro. Y ahora otra vez, como la primera ocasión, ahora está Simón frente a Jesús. Y el Señor le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y lo hizo por 3 veces. Algunos dicen que era para recordarle las 3 veces que lo había negado. Porque con esas 3 veces que había negado al Señor, una maldición había venido sobre su vida. Pero aquí el Señor está buscando restaurarlo. Está buscando que Él vuelva, no a ser el Simón, sino el Pedro que Él quiere que Él sea, la roca, la piedra que Él quiere que sea. Ahora, Simón entró en un estado de ya no ser Simón, sino ahora ser Pedro, porque volvió otra vez su sentimiento, volvió otra vez a ser sentimental, volvió otra vez a sentir dolor. Y le reiteró su amor también 3 veces. 3 veces lo confesó que lo amaba, no como Simón, sino como Pedro. Se entiende que eso lo hizo así como Pedro, porque el Señor a partir de ahí los dejó y no se volvió a saber de Pedro, sino el día de Pentecostés. Y si Pedro el día de Pentecostés estaba allá orando, estaba esperando el investimiento del Espíritu Santo, es porque ese día fue restaurado por el Maestro, por el pastoreo del Maestro. Por eso mi 8º punto dice: el hombre, Pedro, el hombre nuevo. Su nueva vida totalmente moldeada y ahora parecía a Cristo se puede ver en los Hechos de los Apóstoles. Allí a través del libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos a Pedro predicando su primer discurso con muchos resultados, con mucha bendición. Luego encontramos a Pedro sanando la curación de un cojo. Luego Pedro dando un discurso en el pórtico de Salomón. Luego Pedro ante el concilio allí de la iglesia. Y luego Pedro y Juan son perseguidos. Informe de Pedro a la iglesia en Jerusalén. Pedro encarcelado y Pedro liberado de la cárcel. Y en sus cartas 1 y 2 encontramos sus salutaciones y sus saludos. Una esperanza, temas bastante hermosos como una esperanza viva, llamamiento a la vida santa, la piedra viva, vivir como siervos de Dios, deberes conyugales, una buena conciencia, buenos administradores de la gracia de Dios, padeciendo como cristianos, apacentar la grey de Dios, partícipes de la naturaleza divina, testigos presenciales de la gloria de Cristo, falsos maestros y falsos profetas. El día del Señor vendrá. La vida de Pedro podría resumirse con las palabras finales de su segunda carta que dice, 2 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Esta experiencia ya Pedro a estas alturas la ha vivido. Pedro a estas alturas ya ha sido moldeado. Y mis hermanos y mis amigos y familia en general, eso es exactamente la experiencia personal del apóstol Pedro. Por eso es que llegó a ser la primera piedra del edificio llamado iglesia. El primer cristiano que recibió la revelación acerca del Mesías, el Salvador de la humanidad. Fue el primero. Gloria a Jesús, tanto antes de Pentecostés como en Pentecostés. Fue el primero que recibió esa gran revelación de Dios, esas llaves que abren el reino de los cielos a la gente, y predicó y se convirtieron como 3,000 personas.
Luego los que reciben esa revelación también son piedras que conforman ese edificio. Todos los que hemos recibido esa revelación, los que hemos comprendido que ese Mesías del cual nos habla la palabra es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único que puede salvar a la humanidad, venimos a ser parte de ese gran edificio. Pero siempre Cristo será la piedra principal, la roca eterna, el terreno duro donde se construye el cimiento del ángulo principal de un edificio. Cristo es la cabeza del ángulo, es propiamente la piedra que acaba, sí, que corona un edificio. Es tanto aquí abajo la base fundamental como arriba que nos protege, porque Él es la cabeza de la iglesia también. Gloria a Jesús. Pedro expresa esta verdad allá en Primera de Pedro 2:4 cuando dice: acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Jesús. Y se me acaba el tiempo. Hasta aquí llego hoy. Tal vez vuelva con un segundo tema sobre esta enseñanza maravillosa, porque hay mucho por hablar al respecto. Gloria a Jesús. Hoy sencillamente quiero agradecer al Señor por su vida y pedirle que cada uno de ustedes seamos piedras que formamos parte de la iglesia. Padre omnipotente, gracias por moldearnos. Gracias por permitirnos pruebas y dificultades. Pero a través de cada prueba y de cada dificultad, como a Simón Pedro, tú nos enseñas, tú nos moldeas. Tú nos das directrices, Señor. Tú nos llevas a una dimensión más alta. Tú nos conduces cada día para ser tus instrumentos, para ser tus utensilios, Señor. Para ser, Señor amado, esas personas que tú quieres que seamos, para el bien primero de nuestra propia vida, para nuestra propia salvación y también para la salvación de otros. Bendice a nuestros hermanos, bendice a nuestros amigos en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre su vida y que usted sea una piedra viva, eficaz, que está ahí conformando el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Amén y amén. Que se para bien. Si no pasa es porque no me hace bien. Es soñar, soñar para el bien. Siembras tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me recuerdas tus pensamientos para mí son del bien. Nunca me dejas, siempre estás. Bastante soleada, Jesús caminaba junto al mar y viendo a Simón en un barco pesquero le dijo: «Ven y sígueme, yo te haré pescador de hombres». Enseguida bajó del barco y atendió al llamado que Jesús le hacía. Y aunque Simón tenía bastantes errores, Jesús no se quedó viendo lo malo de él, sino que visualizó un cambio y un líder muy importante para predicar la palabra de Dios. De hecho, ya no se llamaría más Simón. Su nombre ahora sería Pedro. Jesús lo alentaba a que continuara esforzándose y que se convirtiera en esa roca, firme y fuerte para dar testimonio. Pedro, con la guía de Jesús,
se convirtió en uno de los más poderosos predicadores del Evangelio, pues la misión que le asignó Jesús fue cuidar a todas las personas y hacer discípulos a todas las naciones. Tiempo después, Pedro inició su ministerio haciendo una célula en la casa de Cornelio con toda su familia. Y estando allí, vino la presencia del Espíritu Santo con un poder sobrenatural que llenó toda la casa de la presencia de Dios. Aunque al principio Pedro tuvo dudas en que Dios se fijara en personas que no hacían parte del pueblo judío, en una visión Dios le mostró que no llamara impuro a lo que Él ya había limpiado. De esta manera, Pedro predicó en esta casa y Dios lo llenó de su poder y amor, los cuales fueron pilares de la iglesia primitiva. Todo porque Pedro perseveró y obedeció. Me haces crecer, me haces sentir muy dentro de mí que me has creado y que estoy viviendo por ti. Me haces reír, reír de placer cuando me muestras que estás a mi lado y voy a vencer. Me recuerdas tus pensamientos para mí son de bien y que conmigo siempre estás. Me haces crecer, me haces soñar, en que yo voy a confiar. Te seguiré llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti, aprender a depender más de ti, descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer, me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar. Te seguiré llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti, aprender a depender más de ti, descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer, me haces crecer. No lloverá excepto que yo lo ordene. El Señor les ha entregado la ciudad. ¡Échenlos en el horno! Mi reino no es de este mundo. Tu Dios es débil. Hola amigos, hoy vamos a jugar ¿Quién dijo eso? Empecemos. Hablas como una necia. Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. Tuve un sueño y nadie puede decirme lo que significa. Pero me han dicho que cuando oyes un sueño, sabes su significado. ¿Cómo te está yendo hasta aquí? Aún faltan 2 personajes más. Veamos. Jesús, no te olvides de mí cuando empieces a reinar. Todo esto te daré si postrándote me adoras. ¿Cómo te fue? Cuéntanos en los comentarios cuántos lograste acertar. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal para más videos.
No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Esa clase de vida que sabe dar, dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir.